En este video continuaremos con la resolución de la guía de trabajos prácticos número 2, representaciones gráficas y tabulares. El ejercicio 6 de la guía de trabajos prácticos implica, en este caso, la representación de una variable de tipo cuantitativa discreta. Al tener muchos casos, o sea, varios valores, nosotros vamos a proponer hacer un agrupamiento de estos valores, de los valores que toma la variable X, en clases, principalmente para mejorar la presentación de la información, poder explicar mejor y también así poder interpretar mejor los valores que tiene la tabla y el gráfico también sea un poquito más concreto la información. Vamos a pasar entonces a la guía de trabajos prácticos. Bien, este es el ejercicio. Vamos a copiarlo y vamos a llevarlo a una hoja de Excel. Y la respuesta ustedes la pueden ver en el libro que colocamos en el aula virtual como bibliografía complementaria. Este libro es específico de estadísticas para las ciencias agropecuarias y fue editado por gente de la Universidad Nacional de Córdoba. Bien, acá tenemos ya los datos pegados en una hoja de Excel y para empezar, para poder determinar cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo, simplemente miramos la tabla y podemos encontrar que el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 10. ¿En qué consiste este experimento? En contar el número de flores por plantas de una muestra de 50 plantas. Los valores resultantes del conteo fueron los siguientes. Se contaron 50 plantas y por planta se determinó el número de flores. Entonces, hubieron plantas con 0 flores hasta plantas con 10 flores. Ahora vamos a ver algunas estadísticas descriptivas haciendo uso del complemento de Excel, que es análisis de datos. Para ello necesitamos tener todos los datos en una sola columna. Entonces vamos a copiar uno por uno y vamos a pegar transpuesto para poder obtener una sola columna de datos. Vamos a ir pegando fila por fila, transformando esa fila en una columna. Tenemos 50 datos. Va a ser una columna bastante larga. Y la última fila. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a pararnos por aquí y vamos a ir a datos, análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar, marcamos el rango de datos desde el primero hasta el último de los 50 datos, le damos, acá fíjense que dice agrupado por columnas, también podemos tener una fila de 50 celdas, pero agrupamos en una columna y vamos a darle un rango de salida aquí debajo y vamos a tildar resumen de estadísticas. Le damos a aceptar. Vamos a ver la información que nos provee. Ahí está, perfecto. Bien, vamos a abrir un poquito esto para que se puedan leer mejor los nombres de las medidas descriptivas que
este complemento calculó. Bien, entonces lo que nos interesa acá saber es el rango, el valor mínimo, el valor máximo y la cantidad de datos. Entonces vamos a utilizar la opción 3 en donde nosotros vamos a agrupar, porque acá tenemos de 0 como valor mínimo el 0 y como valor máximo el valor 10. Entonces tendríamos un rango, ¿sí?, de 10. Hacemos 10 menos 0, el rango nos va a dar 10. Entonces podemos empezar con la primer clase, o deberíamos empezar con la primer clase, 0. Esto va a ser la variable en cuestión, es número de flores por planta. Ese es el nombre de la variable. Número de flores por planta. Bien. Entonces podríamos hacer de 1 hasta 10 o, como les propuse recién, agrupar los valores. De 1 hasta 10 nos quedarían 11 clases, ¿sí? Entonces la propuesta sería que vaya de 0 hasta el 2, sería 0 a 2, de 3 a 5, o sea, de 2 en 2, de 6 a 8 y en este caso de 9 a 10, que serían únicamente 2 clases. Quedó bastante pobre, la verdad que solo son 4 clases. Vamos a hacer un replanteo y vamos a hacer de 2 en 2. En vez de 3 clases de 3 valores por clase, vamos a hacer de 2 valores por clase. De 0 a 1, de 2 a 3, de 4 a 5, de 6 a 7, de 8 a 9 y finalmente de 10 a más. En este caso no tenemos, pero vamos a dejar así, de 10 a más. Perfecto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Para que el complemento de Excel, análisis de datos, pueda hacer esta determinación, nosotros tenemos que darle siempre el límite superior de la clase, porque acá hemos conformado clases, ¿sí? Entonces, el límite superior de cada clase va a ser en esta primer clase o en este primer intervalo 1, en este va a ser 3, en este va a ser 5, 7, 9 y 10. Entonces, ¿qué va a hacer Excel? Va a acumular todos los valores que él encuentre que van de 0 hasta 1. Este es el límite superior. En el segundo caso, en el segundo intervalo, va a acumular de 2 hasta 3. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a ir de nuevo a datos, análisis de datos. Ahora sí entramos en histograma. Vamos a darle el rango de entrada. El rango de las clases, que serían los límites que nosotros le imponemos a la tabla, que son lo que hicimos ahora acá, los límites superiores de cada clase, y le damos además un rango de salida. Vamos a poner acá cerquita. Le vamos a pedir, a mí no me hace mucho caso, pero le voy a pedir que me cree un gráfico. Vamos a ver qué hace. Perfecto, y a su vez ya me calculó la frecuencia relativa porcentual acumulada. Entonces vamos a ver cuál es la frecuencia para cada grupo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esta columna y la pegamos acá. Esto vamos a eliminarlo para que no entorpezca la visual. Y acá vamos a poner que esto es la phi, la frecuencia absoluta. Bien. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Vamos a ver todo lo que nos está pidiendo. ¿Qué dice el ítem? Los datos así presentados son de difícil interpretación, por lo que conviene resumirlos en una tabla de frecuencia. Construya según su criterio y grafique adecuadamente. Analice lo observado en el gráfico. Bien, entonces vamos a avanzar con el resto de las frecuencias. Nos queda la frecuencia acumulada, la phi, en donde vamos a ir acumulando las frecuencias absolutas de cada clase. Entonces sumamos la frecuencia que se acumuló hasta el valor 1, le sumamos la frecuencia acumulada de la segunda clase y así sucesivamente. Acá ya se acumularon 11 plantas que tienen de 0 a 3 flores. Ahora vamos a ir agregando las 8 plantas a las 11, entonces ya suman un total de 19 plantas que tienen entre 0 y 5 flores. Luego a estos 19 le sumamos 17 plantas más y así sucesivamente hasta acumular las 50 plantas. Bien, nos queda la frecuencia relativa. Ya podemos hacer directamente la porcentual, en donde hacemos el cociente entre la frecuencia absoluta y el total, el tamaño de la muestra o el número total de datos. Fijamos la celda 50 porque va a ser un denominador común y ya le damos porcentaje. Bien, y acá podemos ver que el complemento nos hizo el cálculo, serían las phi porcentuales. Y ahí está. Bien, acá vamos a ver cuánto nos da la sumatoria. Tiene que dar 100. Excelente. Podríamos seguir, pero estas son las dos frecuencias que nos interesan, las acumuladas, de las absolutas y de las relativas porcentuales. Vamos a hacer un gráfico tanto para las frecuencias absolutas como para las frecuencias relativas porcentuales acumuladas. Vamos a marcar estas dos columnas e insertamos un gráfico de columnas o barras. Y acá nos salió el gráfico que estamos graficando. El número, vamos a poner ya el título, gráfico de barras del número de flores por planta. Bien, vamos a agregar el título de los ejes. En el eje de las abscisas siempre va la variable X, la variable que estuvimos investigando, que sería número de flores por planta. Y en el eje de las Y's, el eje de las ordenadas, sería el número de plantas. ¿Sí? Número de plantas. Eso sería la frecuencia absoluta. Y ya podemos agregarle una etiqueta de datos y ahí ya vamos a tener
Vamos a saber el valor exacto de cada uno de estos datos. Rápidamente podemos ver que hay un mayor número de plantas que tienen entre 6 y 7 flores, ¿sí? Hay un número de 2 plantas que tienen entre 0 y 1 y hay aproximadamente 3 plantas que tienen de 10 a más flores. Vamos a copiar este gráfico, vamos a pegarlo acá al costado, vamos a pararnos arriba del cuerpo del gráfico y simplemente vamos a estirar hasta la última frecuencia que calculamos, que sería la frecuencia relativa porcentual acumulada. Vamos a pararnos sobre el eje, vamos a darle formato al eje y vamos a sacarle algunos decimales. Lo vamos a hacer mejor desde la columna. Perfecto. Entonces este sería un gráfico de barras acumulado del número de flores por planta. Esto sería número de plantas, perdón, pero en la frecuencia relativa porcentual, porcentaje de plantas. Porcentaje de plantas. Perfecto. Bien. Terminamos el ejercicio número 6.